Mas la vida humana, como todas las cosas, tiene su trinidad, y decimos noche, crepúsculo y día. La noche de la humanidad es cuando aún el espíritu no ha dominado los suficientes instintos para formar un regular archivo de sentimientos, que son los que componen la conciencia. Y es tiniebla plena, porque solo vive y se defiende irracionalmente, por el instinto de conservación, y en ese estado, aunque le querréis hacer comprender que uno y uno son dos, es imposible. Pero la ley sigue su evolución por el continuo lucir del espíritu, es decir, por el ininterrumpido trabajo y sufrimiento, por causa de la soledad individual, pero al fin, los más fuertes instintos se sacian y se entregan dominados por convicción y aparece el hombre en su estado crepuscular, y aquí es donde es terrible la lucha. En el crepúsculo el hombre, cuando ya sabe que tiene alma, cada acto de su vida le cuesta un sacrificio moral y muchas veces corporales, porque es natural que se engañe, que se equivoque, viendo las cosas de diferente color del que son en la realidad. Lo mismo que vemos esas tintas de las alboradas matutinas y vespertinas que, por el reflejo de la tierra al chocar con los rayos del sol, aparenta esos colores, pero que, como toda luz, es incolora en su verdadero estado. El crepúsculo es bello, pero es peligroso, ningún sabio lo tomará como color firme, los tintes los tomará de la naturaleza, ni aun del arco iris que se refleja en las gotas de rocío que de las hojas cuelgan. Podréis tomar los colores, pero el sabio y el menos sabio se deleitan en su contemplación por la metafísica que encierra, en tanto que, el que vive del crepúsculo, es atraído por esa fantasía natural, y un día y otro día, viendo que luego todo el sol lo iguala, se convence de que, solo la luz no es ficción. Mas para esto ¿cuántos errores cometió? En vano hizo castillos de ilusiones, pero quedó convencido por el desengaño y ya no miró a través de los colores para hacer cosas de provecho, sino que miró de frente y sin anteojo, a la luz, es decir, hasta ese momento, necesitó un farolillo, un guía que le salvara de los precipicios peligrosos en los que se aproximaba por las suposiciones, por las ideas que le sugerían las tintas y medias tintas ficciosas de los reflejos de la luz que empezaban a rasgar su niebla, luz conciencia a medio formar, su inteligencia obtusa, de vivir solo con la vida natural del cuerpo y del alma y le pasa como al banco con dos pies, que si le empujáis un poco, cae. Es necesario que sea trípode, y este es más difícil que lo derribéis, y ese tercer pie, en el hombre es su espíritu, en el que, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es este estado crepuscular el que engendra en el hombre el terror y en él nace la pasión, que es un deseo de adorar y adora todo lo que le agrada, todo lo que le seduce y nace la religión de esas mismas pasiones reunidas de todos los que están en su crepúsculo. Ya se comprenderá que tal será el fruto religioso, teniendo por raíz el temor, que es superstición, miedo y cobardía y está abonada esa raíz por la incertidumbre, y la tierra donde ha de fructificar es la ignorancia. Al efecto, uno de los misioneros, Jesús, había dicho, por el fruto conoceréis el árbol, y yo añado, el fruto será según el contenido de la tierra en que el árbol o semilla se siembre. El fruto que han dado las religiones ha sido solo temor, terror, miedo a la muerte, cobardía para el progreso, divisiones de las generaciones en razas, castas y clases en las clases. Esto, hecho causa por el dogma de sus dioses, traería el funesto fruto del odio, las guerras, estas la pobreza, la desolación y todo el desequilibrio y mal mundial, apurando la última gota de la copa de las concupiscencias en el momento de su desalojo de la tierra, porque ésta, una vez celebrado el juicio de mayoría y enlazada a los mundos regenerados, flotó y ascendiendo va y abriéndose nuevos caminos por planos más puros, que son los nuevos cielos, y muy pronto esa pureza en su precisión, purificará las manchas de sangre,
apareciendo nuevas tierras que nunca fueron manchadas, porque sólo así puede aparecer el nuevo sol, y los desalojados no pueden quejarse, porque por todos los misioneros se les anunció dándoles la profilaxis, y aún después de Jesús, su hermano el apóstol de España, dijo en su carta universal, porque juicio será hecho sin misericordia, al que no usó de misericordia, pero ésta se gloria contra el juicio. Os quedó bien aclarado lo que es la tiniebla, que no conoció, ni conocer puede, la luz que descubre el Espíritu, en el que está la vida, no por gracia sino por naturaleza. Pues otro anciano os probó que el espíritu del hombre es consubstancial y ave y coeterno por y en su Padre. Mas a pesar de esa naturaleza que hace al espíritu plenipotente, lo vemos largos siglos. Millones y millones de siglos que parece un beodo y no puede dejar traslucir ni una chispa de su fuerte luz y es a causa de la rusticidad de su alma espesa y pesada en la que se envuelve. Y está semi-asfixiado y rendido del trabajo titánico y miles de veces es arrastrado a obrar el mal a sus semejantes en su noche y su crepúsculo. Pero al fin, llega un momento en que canta su victoria y se unen los victoriosos y luchan más, pero con ventaja entonces por su sabiduría y porque ya forman colectividad y ya reciben ayuda de los otros mayores de otros mundos, que como maestros los dirigen hasta que consiguen ser mayoría sobre los que se obstinan en rendir culto a aquella pasión religiosa, por la que se hicieron ídolos y dioses ellos mismos. Y es sólo hasta que, quieran que no quieran, oyen la voz de los profetas que les dan la profilaxis para presentarse en juicio, y aquí es donde se señala la lucha definitiva, porque la mayoría reclama de la justicia que se quiten las causas del mal. No se pide que se quite a los aberrados, sino a la causa de su aberración, pero como están identificados con esa causa creada por sus pasiones y la defienden por todos los medios que la pasión idea, y por añadidura utiliza el producto del progreso de los que ya son vida, es decir, que manifiesta la vida en la luz que dan al hombre, la justicia. Al quitar las causas del mal, quita con ellas a los que se pegan a la causa como lapas y dicen que es injusticia, pero la injusticia está en ellos, en mirar las cosas con el cristal de su egoísmo. No, la justicia, al arrastrar los efectos que se pegan a la causa, no comete injusticia, porque de antemano publicó la ley marcial, les dio la profilaxis y nadie osará acusar de injusto a un consejo de guerra que, publicando el bando marcial, condena al que faltó a él. Cuánto menos se podrá acusar de injusta a la ley divina, que no tiene miras personales y por añadidura, ella es, como un ser sin entrañas, ni sentimientos, y por lo tanto, no puede parcializarse. Eso lo saben las religiones y todos sus ídolos y dioses, que en Isaías ya se les condenó a su desaparición, por el que los hombres sabrían que, fuera del Dios de Jacob, no hay otro Dios. ¿Por qué pues, se empeñaron en sostener ídolos y hacer más ídolos, tantos como santos canonizaron, para hacer con ellos comercio indigno, después de haberlos martirizado ellos mismos a muchos de esos santos? No, la justicia no comete injusticia en arrastrar con la causa a los efectos que a ella se pegan, y ya las cosas tocan a su fin, trabajando los hombres, los espíritus y la naturaleza al unísono. La acción es común y los espíritus presionan y empuñan los hombres las armas y la naturaleza se estremece, y hoy mismo abre tremendas grietas que se tragan pueblos y aldeas y desmenuza los montes, que al caer envuelven casas y familias, levanta los lechos de los ríos e inunda lo que nunca se inundó. Cubre de nieve pueblos hasta tapar las ventanas más altas y todo esto sucede alrededor de la cama de la bestia 666 y aún los hombres del crepúsculo no ven el brazo de la justicia. Y es porque son la tiniebla que no puede comprender la luz. No son por esto desheredados los que con la causa son arrastrados, pero los saca de la sociedad de la tierra, porque en ella no puede más existir el desequilibrio. Pero hasta eso se les previno y Jesús dijo al efecto, la casa de mi Padre tiene muchas moradas.
Y a una de esas moradas que el Dante describió, es a donde la ley traslada a esos hijos aberrados, a esos, negros de hollín, a los que Abraham llamó demonios, porque hacían el mal, y que aún así, él y los llamó sus hijos. Caiga, pues, para siempre en la tierra la causa del mal mundial, que probado queda que son todas las religiones y por todas las cristiano-católicas, y los que por defenderla caen con ella, dan testimonio de que, el que ama el peligro, perece en él. El anciano 14 os saluda y se somete, por sus juicios, al juicio de la razón.